Amigos y hermanos, hoy vamos a continuar con nuestros estudios de la palabra del Señor, milagros y enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Estamos descubriendo cada uno de los milagros que hizo Jesús. Ya hemos hablado de el milagro de convertir el agua en vino en las bodas de Caná. Hemos hablado también acerca de la curación del hijo de un noble. Y hoy vamos a hablar acerca de la curación de un paralítico, el famoso paralítico de Betesda. Como siempre, necesitamos saber el contexto por el cual Jesús estaba haciendo este milagro, en base a qué y qué quería probar o qué quería enseñar con este milagro que estaba realizando en favor de este paralítico. Luego de que se presente el milagro, veremos cómo Jesús tuvo una confrontación con los dirigentes del Sanedrín por haber sanado a este paralítico. Increíblemente, en los tiempos de Jesucristo, sanar a una persona como Jesús lo hacía, y dándolo todavía, haciendo estos milagros en el día de reposo, que es el día sábado, día de libertad, estaba prohibido por los dirigentes del Sanedrín. Esto es increíble. Prohibir curar. ¿Por qué será? ¿Quién estaría detrás? Obviamente que las fuerzas de las tinieblas estaban detrás de no tener que curar a una persona. Pero ¿qué intereses estaban jugando detrás? Eso también lo descubriremos en el momento en que Jesús cura a este paralítico y es acusado ante los dirigentes, ante las autoridades de Judea. Vamos a descubrirlo. Vamos a hacer una oración de rodillas. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud. Y te rogamos, Padre Santo, que tu Espíritu esté con nosotros para poder comprender tu santo mensaje. Que tus palabras puedan quedar grabadas en nuestra mente y corazón y ser el motor que impulse nuestras acciones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien. El milagro de hoy lo encontramos en el libro de San Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5. Allí se nos habla del paralítico de Betesda. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en relación a este paralítico a quien Jesús sanó. San Juan 5, 1 al 9. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Aquí, la palabra del Señor nos habla de un estanque llamado en hebreo Betesda. En realidad era conocido también como el estanque de Esculapio, pero en hebreo se le conocía con el nombre de Betesda. Y dice que tenía 5 pórticos y allí iban todos los enfermos y los ciegos y paralíticos porque esperaban que en realidad allí se diera el movimiento del agua. Se creía que el agua se movía de por sí y de pronto el milagro ya estaba listo para realizarse. Sin duda, estas aguas eran conocidas como aguas termales, donde iban todos los enfermos porque entendían que esas aguas eran medicinales. ¿Y qué pasó? Versículo 4 sigue diciendo: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había esta creencia de que un ángel descendía y al instante que él movía las aguas se creía que el ángel ya estaba ahí para curar. Era una creencia que se había originado. No se sabe exactamente de si en realidad ese texto se encontraba en la forma en que hoy la Biblia lo presenta, porque varios de los que hablaban de la Biblia en tiempos pasados nunca han mencionado ese texto. Es decir, no encontramos una explicación para ese texto de nadie. Sea lo que fuere, había esa creencia porque también estaba mezclada con las ideas de Esculapio, que en un momento voy a explicar de qué se trataba. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo.
Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Bueno, el asunto aquí se manifiesta con claridad. Era un día sábado cuando Jesús estaba haciendo este milagro. ¿Por qué Jesús estaba haciendo el milagro en sábado? Parecía ser que Jesús molestaba a los judíos haciendo especialmente milagros en el día sábado. Y sí, y es que Jesús estaba cumpliendo con el reposo. Fíjate lo que dice en el libro de Isaías en el capítulo 8 y en el versículo 20. Isaías, capítulo 8, versículo 20. Isaías 8:20. Dice la Escritura: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. El texto bíblico está declarando aquí la prueba que se debe de tener sobre un profeta verdadero, un mensajero verdadero, un predicador verdadero, y en este caso sobre el Mesías verdadero, porque Jesús era el Mesías. Así que entonces, cuando se hace la prueba de la ley y el testimonio sobre Jesús, su vida, sus actos debían coincidir con lo que decían las Escrituras en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios había enseñado que 6 días había creado los cielos y la tierra, y que en el séptimo Él había descansado, le había dado cese a sus labores. Y Adán y Eva guardaron ese primer sábado sin hacer ningún tipo de trabajo laboral, ya que Éxodo capítulo 20, versículo 8 hasta el 11, cuando habla del cuarto mandamiento de la ley de Dios, dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es reposo para Jehová tu Dios, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó, lo bendijo y lo santificó. Tal es así que entonces Jesús debía de cumplir con los lineamientos del mandamiento. El sábado había que darlo como un día de libertad. Dios se lo dio como día de libertad a Adán y a Eva. No les enseñó a trabajar ese día en las ocupaciones comunes de la vida, sino que había que dedicarlo solamente a la adoración. Tal es así que el día sábado se convertía en un día de libertad. Y lo primero que Dios les recordó en Deuteronomio capítulo 5, versículo 15 a los israelitas, cuando los sacó de mano de los egipcios, fue precisamente ese acto. ¿Cuál? El de la libertad. Deuteronomio 5:15 dice la Escritura: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá, de la esclavitud, con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día sábado. Fíjate cómo Dios aquí hace una relación directa entre la liberación de la esclavitud y el guardar el día sábado. Y es que Jesús libertaba a los enfermos de sus males en el día sábado. El sábado había sido especialmente dado por Dios para que en ese día la gente se congregara en la sinagoga. Lucas 4:16 dice: Jesús, como era su costumbre, se iba a la sinagoga todos los sábados. Del apóstol Pablo se dice en Hechos capítulo 17, versículo 2 y 3, que discutía cada sábado como era su costumbre en la sinagoga. Así que entonces el sábado era un día en el cual Dios daba la liberación del pecado con sus enseñanzas. Las enseñanzas de la palabra de Dios se daban cada sábado en el día de la liberación para que todos pudieran venir a la iglesia a saber cómo liberarse de sus pecados. Y Cristo declaró en San Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad se proclamaba cada sábado para dar libertad a los oyentes del pecado. Así que entonces, teniendo eso en cuenta,
cuando Jesús sanó al paralítico en el día sábado, lo estaba haciendo para poder mostrar que le estaba dando liberación en ese día, libertad. ¿Está claro? Muy bien. De manera que entonces Jesús no estaba haciendo nada negativo, sino ir a la ley y al testimonio, para que cuando juzguen de Jesucristo, si es un verdadero profeta o no es un verdadero profeta, se note que armonizaba con lo que estaba escrito, a la ley. Es decir, si guarda la ley, si está de acuerdo con la ley, si va en el cumplimiento de la ley. Y Jesús guardaba el día sábado, y el sábado se guardaba haciendo obras de liberación. Así que Jesús era estricto en guardar el día de reposo. No podía dejar de hacerlo como mandaba el mandamiento de su Padre. Él había dicho claramente en el libro de San Juan, en el capítulo 15 y en el versículo 10, lo siguiente. San Juan capítulo 15, versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Muy bien. Regresando a San Juan capítulo 5, analizamos ahora lo que ocurrió en este milagro. San Juan capítulo 5 dice, versículo 1 y 2. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. No sé si tenemos ahí la imagen de ese estanque. Resulta que este estanque de Betesda, repito que era conocido como el estanque de Esculapio. Habían varios estanques dedicados a Esculapio. ¿Quién era Esculapio? Era la serpiente que representa la medicina. Muchas veces, Esculapio era representado como una serpiente con la cabeza de Zeus. Zeus se conocía que era el dios de la medicina, el dios que curaba, un dios protector. Sin embargo, en la Biblia, cuando vamos al Antiguo Testamento, Zeus se representa como la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Es por eso que en el libro del Apocalipsis, cuando se habla de la iglesia de Pérgamo, donde se encuentra esa serpiente, Esculapio, con la cabeza de Zeus, se dice, ahí está el trono de Satanás, donde mora Satanás. Bueno, y es que en la antigüedad, a Zeus, como se le tenía como el dios de la medicina, a la serpiente Esculapio, también conocida así, todos aquellos que se dedicaban a la magia, la brujería y la hechicería, los famosos farmaicón, que eran los llamados farmacéuticos, eran los que sacaban las pócimas para poder dar las medicinas extraídas de varias sustancias de plantas, pero donde las mezclaban con ciertos estupefacientes para darles a aquellos que estaban enfermos, con afán de poderlos drogar, darles un analgésico poderoso, juntamente con otras mezclas para querer declarar que esa pócima podía curar a una persona. Bueno, lo cierto es que de las plantas siempre se han extraído las medicinas, solamente que a veces se hace una variedad de mezclas de tantas plantas en una sola pócima pequeñita. Y a veces se dice, cuidado con las plantas, no tantas plantas. Hay plantas que son medicinales y hay plantas que no lo son, así que tenemos que saber discriminar. Porque hay plantas que en realidad hasta son venenosas, otras simplemente tienen demasiado exceso de droga y estupefaciente que pueden dañar a la persona. Así que debemos de saber seleccionar. En el espíritu de profecía también encontramos acerca de que algunas plantas son buenas como para poderlas utilizar en la medicina natural. Bueno, el hecho es que los farmaicón lo que hacían era una mezcla más bien, donde llegaban a utilizar ciertas pócimas que al final curaban de una enfermedad pero producían otra. Estas eran pues las formas de preparado que tenían los antiguos hechiceros, que eran los que estaban detrás de todas estas cosas. Y entre todas esas creencias que tenían, estaba precisamente esta de las aguas termales. Si es verdad, hay aguas termales donde uno puede temperar su propio cuerpo y gracias a regular la temperatura la persona se puede restaurar.
Es por eso que a veces ciertos baños de vapor ayudan bastante para poder restaurar a una persona. Por ejemplo, cuando sientes que ya no puedes respirar, que tus pulmones ya no pueden respirar porque tengas de repente una infección respiratoria, lo lógico es hacer pues los famosos baos, ¿no? Esos pequeños baos de vapor donde uno se pone una toalla a la cabeza y comienza a respirar, a inhalar con algún tipo de menta para poder ayudar a descongestionar y abrir prácticamente esas partes inflamadas del sistema respiratorio a fin de poder respirar tranquilos. Alcalinizar la parte de la garganta también es una gran cosa, ¿no? Por eso se utiliza a veces la sal con el limón para poder hacer un enjuague bucal. Un enjuague con la misma saliva, no con agua, y entonces tratar de tocar hasta la garganta con esa sal y limón y dejar que ahí quede, ¿no? Escupir lo demás y luego seguir pasando eso que quedó de la sal con el limón. Al hacer eso, de hecho, pues no va a haber virus ni bacteria que se te pegue en la garganta porque va a estar súper archialcalinizada. Entonces te vas a evitar de cientos y millones de males respiratorios, todos. O sea, no hay un solo mal respiratorio que no sea curado con eso, ¿no? Entonces son medios que Dios ha puesto como para que nosotros los conozcamos en medio de la naturaleza, porque así es como el Señor también quiere curar. Así que entonces, como estas aguas eran medicinales y estaban relacionadas, lamentablemente, porque hay ciertas cosas que dentro de aquellos que utilizan mezclas de plantas, que a veces son los herbolarios, que a veces hay otros que hablan de las aguas medicinales, hay ciertas verdades, solo que a veces las mezclan con divinidades, ¿no? E idolatran a esos lugares en lugar de agradecer a Dios por las bondades que puedan estar en la naturaleza. En este caso se hacía lo mismo. Algunos historiadores cuentan de Betesda, de este lugar con sus 5 pórticos, que cada vez que el sacerdote de Esculapio movía todo para poder sacar el agua que estaba en el estanque y hacer ingresar agua nueva, era cuando las aguas se movían, y de ahí nació pues la creencia de que un ángel bajaba, removía las aguas y todos los enfermos que se lanzaban se sanaban. Muchos de ellos, no todos, se restauraban, porque si no, no estaría pues tan lleno, ¿no? Muchos de ellos se restauraban y eso era causa de que las aguas eran cambiadas, las aguas medicinales que seguían circulando, y entonces estos podían recibir algún tipo de restauración, ¿correcto? Es en base a eso que se pensaba acerca del estanque de Betesda. Bueno, sea cual fuera el asunto que se estaba dando, lo que interesaba era el paralítico que estaba en ese día. Pero entiéndase que ese lugar de Betesda era tomado como un hospital. Por eso es que allí se encontraban toda suerte de enfermos. Es como cuando tú te vas a un hospital, ¿no? Entras al hospital y te vas a encontrar toda suerte de enfermos allí. Como también puedes encontrar a alguien que está con su Biblia, pero que va a tener que hacerlo con mucho cuidado por el prejuicio que se tiene allí. Así también, en este día que Jesús estaba pasando por Betesda, él tuvo mucho cuidado para tener que hacer este milagro en favor del paralítico. ¿Por qué? Porque los ojos de esos dirigentes que estaban acechándole, o cualquier otro que lo podría acusar, podría señalar a Jesús si lo hubieran visto sanando dentro de ese hospital. Posiblemente algún tipo de negocio circulaba por allí. Así que Jesús, como era día sábado, para no ser señalado por causa de los otros dirigentes falsos, solo curó al paralítico, pues habían muchos casos si Jesús hubiera querido sanarlos allí a todos, pero sabía los prejuicios que existían. Así tú también cuando vas a un hospital puedes orar por todos, pero ¿te has dado cuenta que no es posible? ¿Por qué? Porque de pronto por ahí se te acerca alguien y te pregunta que por qué viniste con tu Biblia, que ahí ellos tienen su ídolo a quien adoran y tienes que respetar ese ídolo y tú no puedes estar orando por cualquiera allí. Es increíble, ¿no? Hay hospitales donde hasta te cierran paso a llevar la Biblia, siendo la Biblia la medicina, la curación. Hay muchas personas que nunca más verán a sus seres queridos y no les dejan ni siquiera escuchar una palabra de vida eterna para poder despedirse de esa manera. Es increíble cómo nuevamente vemos las inquisiciones de la Edad Media, ¿no?
donde habían miles de personas que si ya no se les daba ni siquiera la extrema unción en ese tiempo, obviamente, ¿no? Porque se les ponía en entredicho e interdicto. No se puede hacer eso, eso es satánico y diabólico, no hay que tolerar jamás. Tenemos que ponernos fuertes y ahí sí nadie nos tiene por qué decir de qué estás hablando. Cuidado con ser irresponsable. Irresponsables son los que no siguen las palabras de Jesucristo, que se atrevan a decir lo contrario y les irá mal. Así que tanto más calladitos en ese respecto, mucho mejor les va. Porque todavía Dios es misericordioso, que está prestando la vida, que está prestando la salud y está dando oportunidades a aquellos que pueden hacer una labor en favor de los enfermos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay barreras para el amor. Si hubieran barreras para el amor, entonces el amor se terminó. No amarás a tu prójimo a ti mismo en estas ocasiones. Entonces ya hay barreras. Estás matando la realidad. Estarías saliendo de aquello que puede traer guerras y desastres. Hay que tener cuidado, el amor nunca termina, siempre existirá. El amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo cree. El amor nunca deja de ser. A veces parecen haberse olvidado algunas frases de la Biblia en medio de algunas crisis que suceden en el mundo, ¿no? Parece haberse olvidado, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cientos y miles de personas, de creyentes de la religión que hablan del amor, parecen haber olvidado en tiempos de crisis esa frase. ¿De qué estamos hablando y qué cosa está pasando en nuestro mundo? Más aún, el día que entonces Jesús ve todo esto pasando por Betesda, ve pues a este paralítico que era alguien que estaba solo. Este paralítico, dice la Biblia, estaba 38 años allí, versículo 5, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Era un hombre que estaba constantemente allí. ¿En qué podría haber hecho mal este hombre? ¿Qué pecados podría haber cometido? Porque Jesús, si te das cuenta, más adelante le dice así en el versículo 14, San Juan 5:14, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué podría haber estado haciendo esos 38 años ese hombre ahí? De hecho, algunos de sus pecados podrían haberlo llevado a la enfermedad. Pero el mismo hecho de que estaba en un lugar donde lo pagano abundaba, es probable que también estuviese participando de esas cosas idolátricas que estaban allí. Por eso es que Jesús finalmente le dijo, mira, has sido sanado, ya no peques más. Es decir, ahora haz lo que es correcto hacer. Entonces, cuando Jesús se acerca a este hombre y lo ve tendido allí, ve que no había nadie que lo ayudara, ¿no? Porque él mismo dijo esas palabras. Dice en el versículo 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Bueno, este hombre constantemente estaba esperando que alguien le pudiera dar una mano. El versículo 7 dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Ahora bien, en el momento en que este hombre ve que Jesús se le acerca y lo mira con la ternura con que le habla Jesús, ¿no? ¿Quieres sanarte? Es como cuando alguien se te acerca por allí en medio del hospital y te dice, ¿ya lo han atendido? Y tú miras esa cara que te viene a decir de esa forma tan cordial, inmediatamente reaccionas y ves amistad en esa persona. Así también Jesús, al acercarse a quererlo sanar a este paralítico, se acercó diciéndole, ¿quieres sanarte? Con toda la alegría y el deseo de querer hacer algo por él. Así que cuando el paralítico vio esa cara que lo quería ayudar, de inmediato contestó y le dijo, Señor, pero lo que pasa es que cada vez que se agitan las aguas no hay nadie que me empuje y me lance. Y antes que yo ya otros los han lanzado, ya se han metido al agua. En otras palabras, este paralítico estaba viendo
una mano ayudadora en Jesús en ese momento. Alguien que pudiera darle una mano y que esperara al momento del movimiento del agua. Jesús no lo pensó dos veces. En ningún momento le habló del agua. A pesar de que el hombre le mencionó el pozo, el estanque, Jesús no hizo alusión para nada al estanque. Jesús pudo haberle dicho, ya no te preocupes, te vamos a lanzar al agua para que te sanes y Jesús haber hecho el milagro. Acuérdate que en una ocasión Jesús sanó a un ciego de nacimiento, le echó barro en los ojos después de hacer barro con su saliva y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. El estanque de Siloé era muy distinto al de Betesda porque el de Siloé estaba muy cerca del templo de adoración a Dios. O sea, había una gran diferencia entre los dos estanques. En uno se creía en Esculapio y en el otro se creía en Jehová Dios, en el verdadero Dios. La palabra Siloé lo dice todo, pues su nombre significa el enviado. Así que entonces, aquí hay una representación simbólica muy especial. Las aguas representan a la palabra de Dios. Pero cuando no son las aguas del pueblo del Señor, sino que eran las aguas de las naciones paganas, representaban a las enseñanzas paganas. Es interesante entender esto. En una ocasión, Naamán, el sirio, había conseguido la enfermedad de la lepra. La lepra era una enfermedad espantosa. Y entonces, este personaje de Siria, inmediatamente buscó ayuda y una niña que servía en su casa le dijo, yo conozco un profeta que te puede sanar. ¿Así quién es? Y entonces la niña lo llevó con el profeta Eliseo, lo hizo llegar hasta la casa del profeta Eliseo. Y cuando el profeta Eliseo lo recibió, mandó a su sirviente a decirle a este representante de los ejércitos de Siria, dice el profeta que vayas y que te metas 7 veces en las aguas del río Jordán y tu lepra se sanará. Entonces este hombre, guerrero, un general, inmediatamente se sintió ofendido y no quiso ir a bañarse 7 veces en el río Jordán. Y declaró que no hay mejores ríos allá en Siria, Habana y Farfar. Allí se representa con claridad que si Dios había mandado a través del profeta que entrara en el río Jordán, que era el río que estaba dentro de los límites del pueblo del Señor, allí debía de ir este representante de esa nación. No era lo mismo ir a las aguas de un territorio pagano, porque esto tenía una representación simbólica. Las aguas que están en el pueblo de Dios iban a ser las aguas sanadoras, las aguas que purificarían por la obediencia a la palabra del profeta. Entonces los siervos tuvieron que convencerlo a este hombre y le dijeron, si el profeta te pidiera algo difícil, ¿no lo harías por tu sanidad? Claro que lo harías, porque hasta llevó tesoros para regalarle al profeta si lo curaba. Y le dijeron, pero te ha pedido algo simple, solo tienes que entrar al río, bañarte 7 veces. Y posiblemente en esos días, pues el río Jordán no estaba tan limpio como Habana y Farfar, porque eran temporadas de lluvia. Así que el hombre, humillándose, entró al río Jordán, se bañó 7 veces, se sumergió 7 veces, y entonces salió sano, sin un solo atisbo de lepra. Las aguas purificadoras sin duda son la palabra de Dios. Libro de Efesios capítulo 5. Así que entonces, cuando aquí se habla de las aguas para poder limpiar y se hace la diferencia entre el tanque de Betesda y el tanque de Siloé,
se logra encontrar que uno representa la palabra de Dios, mientras que el otro representaba a la palabra de Esculapio, a las enseñanzas de la medicina mundana, a las enseñanzas de la medicina que no nace de la palabra del Señor, de las cosas que Dios puso en medio de la naturaleza para poder sanar. La palabra del Señor te habla de todo lo que tiene que ver con medicina, con lo sanitario. Dio leyes, Dios, en el libro de Deuteronomio sobre medicina. Y hasta el día de hoy nosotros conocemos por esa palabra del Señor que Dios utilizó medios sencillos para la curación que siguen funcionando y funcionarán hasta el cierre del tiempo de gracia. Así de sencillo. Cuando se cierre el tiempo de gracia y caigan las 7 postreras plagas, ya es tarde. Por ahora, todo lo que dice la palabra funcionará al pie de la letra. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios manda en su palabra se cumple. Efesios capítulo 5 nos dice, versículo 26, para santificarla, la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Así que entonces la palabra del Señor representa el agua purificadora. Somos lavados de nuestros pecados en esta palabra y somos lavados de nuestros males por la palabra del Señor. Fíjate lo que dice en el libro de Éxodo, en el capítulo 15 y en el versículo 26. Cuando Jesús le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda, fue por su palabra que curó al paralítico. Así también por esa palabra, por las enseñanzas de este libro, podremos obtener sanidad. No solo tenemos la Biblia, sino el espíritu de profecía, donde podemos encontrar que las causas de las enfermedades tienen que ver con la alimentación del hombre. Aquellas personas que están bien alimentadas, y bien alimentadas no significa comer de todo, significa comer calidad, comer con temperancia. Esas personas tendrán las defensas seguras para su cuerpo. Acuérdate que las defensas no solamente es subirlas con algunas comidas, no, es también subirlas quitándose otras comidas que pueden ser dañinas. Así que si quitamos de nuestra comida todo aquello que sea negativo, tóxico y malo para nuestro cuerpo, estaremos protegiéndonos de la enfermedad. Dice Éxodo 15, 26, y dijo, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Fíjate lo que está diciendo aquí el texto bíblico. El Señor es claro, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios e hiciereis lo recto delante de sus ojos guardando sus mandamientos. Muchos piensan que los mandamientos de Dios solo son los 10 preceptos. No, los 10 preceptos son la constitución escrita en piedra. Pero los estatutos, los demás preceptos y enseñanzas que da Dios en su palabra, son la forma del cumplimiento de esa ley. Y dentro de los mandamientos de Dios no solamente está la conducta moral, no solamente están los actos que son censurados abierta y descaradamente en la humanidad. No, dentro de los mandamientos de Dios está todo aquello que tiene que ver con las leyes, tanto de la salud, del cuerpo, de la naturaleza, de la convivencia, de la armonía social. Todo eso está dentro de los mandamientos de Dios. Y Dios quiere que nosotros estemos totalmente sanos. Quiere nuestra sanidad. En el libro de Tercera de Juan, en el versículo 2, fíjate lo que el Señor hace escribir por medio de su apóstol. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios quiere que nosotros tengamos salud. Por eso en la Biblia se nos ha mostrado qué tipo de alimentación es la más sana para que nosotros podamos tener una salud completa. En el libro de Génesis, en el capítulo 1,
En el versículo 29, el Señor declara qué tipo de alimentación nos ha dado para que nosotros nos mantengamos sanos. Génesis capítulo 1, versículo 29 dice: y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol y que da semilla, os serán para comer. Fíjate, las semillas Dios las ha puesto para que sean nuestro alimento, los frutos, las plantas, todo tipo de legumbres, hortalizas son para poder alimentarnos sanamente. Las semillas, las oleaginosas, como las almendras, como las nueces. ¿Quién no sabe que estas oleaginosas destrozan todos los virus que se encuentran a su paso? Son las grasas naturales que al contactarse con un virus de cualquier tipo que sea ARN con su grasa encima, sus lípidos, lo pulveriza. O sea, lo desaparece de tu cuerpo. Tal es así que alimentarse con las oleaginosas es matar al enemigo, destrozar al enemigo, mejorar la economía. Da trabajo, las oleaginosas dan trabajo, hacen que la economía mejore. Así que entonces las oleaginosas deben de ser un buen alimento. Si consumimos estos alimentos, si consumimos los antibióticos naturales, los que existen en la naturaleza, los ajos son un antibiótico natural, las cebollas son un antibiótico natural. Podemos encontrar en pequeños alimentos sencillos y productos sencillos dentro de nuestra misma comida. Por eso alguien habría dicho, ¿no?, que tu comida sea tu medicina. Sin duda que eso es una gran realidad. La Biblia enseña que para prodigar la vida eterna, Dios puso un árbol que se llamaba el árbol de la vida. No puso por allí un tipo de carne, no puso un asado y dijo: este será el asado de la vida, cuanto más comas vivirás más. No, pudo haber dicho que eso era lo que prodigaba la vida, pero puso un árbol, algo natural, un fruto que iba a prodigar la vida. Como diciendo Dios: a través de las plantas tienes las vitaminas, que son las defensoras principales de tu cuerpo. Si a veces consumimos junto con eso los carbohidratos, los granos, es porque todo esto va a rellenar, pero las que van a dar la salud, la vitalidad completa serán más las vitaminas. Eso se conoce. Las vitaminas las encuentras en todas las frutas. Hay vitaminas que se van a activar con el sol. La vitamina D acaba y extermina los ARN con lípido, o sea, salir a caminar al sol, salir a respirar a un parque, eso te evitará todos los ARNs con lípido encima que están coronaditos. Van a morirse. ¿Por qué? Porque la vitamina D es vida. Y la recibes del sol, es gratis, es un recurso natural, que nadie te lo va a poder quitar, pero que te lo pueden quitar si no te dejan salir al sol. Son tus libertades, es tu amor, eso se llama amor. El amor de Dios no puede ser detenido, el amor de Dios es todo lo que nos ha dado. De otra forma no se manifiesta el amor de Dios. El amor de Dios no es un sentimiento. Dios no es de los que dice: te amo, hijito, pero ahí dentro de tu cárcel, de tu mazmorra, te amo, hijito, toma todo lo que quieras de droga, todo lo que quieras de cerveza, mátate de una vez, así te amo. No, Dios no es sentimentalista, sus sentimientos no tienen nada que ver con el amor. El amor de Dios es un amor verdadero, de principio, te da, te demuestra. Así como sanó al paralítico y lo levantó, así también te regala el sol todos los días y quiere que camines bajo el sol por las calles, que vayas ahí, que respires ahí, que el sol te dé para que mate y te desinfecte de todo lo que el diablo te infecta. Eso es lo que quiere Dios. Quiere que camines como el paralítico que caminó, que no te quedes en un solo lugar, sino que te muevas. Fíjate. Si Jesús nos quisiera tendidos en un lugar sin hacer nada,
que estemos detrás de un aparato viviendo de él nada más, entonces le hubiera dicho al paralítico: hijo, te perdono tus pecados, quédate ahí, si ahí estás bien, sin moverte, estás perfecto. No, ¿qué cosa le dijo? Te levantas de ahí, agarras tu lecho y vete a caminar. Y era sábado todavía aquel día. Estaba enseñando Jesús que movilizarse es sanidad, caminar es sanidad, cargar es sanidad, trabajar es sanidad, ocupación es sanidad. Si obedeces a la palabra de Jesús, entonces levántate, toma tu lecho y camina. Anda, muévete. Si todos hacen caso ahora a la voz de Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No hay otra forma. Jesús está dando la orden y cualquier fariseo que se ponga en el medio será pulverizado por Dios. Qué bonito, ¿no? Tantas verdades llenas de amor que vamos comprendiendo en sus palabras. Su enseñanza es clara. ¿Quieres sanarte? Sí, levántate, toma tu lecho y camina. ¿O no quieres sanarte? ¿No te quieres sanar? Quédate donde estás, que allí te vas a pasar otros 38 años más. Es sencillo de entender. ¿Qué parte de eso no se entiende? ¿Dónde ha entrado la necedad que no hace ver la cordura y el equilibrio? ¿Por qué la locura siempre quiere tomar el mando? No tiene ningún sentido. ¿Por qué ser irresponsables con nuestros cuerpos y no tener que ser responsables para poder tener que andar sanos? Obedece, levántate, toma tu lecho y anda. Movilízate. Esa es la orden de Jesucristo. Y ay de ti que te interpongas, porque cuando el diablo quiso interponerse no pudo más. A la orden del soberano había que obedecer. Necesitamos aprender a obedecer la palabra del Señor. Fíjate lo que pasó con el paralítico apenas escuchó la voz de Jesús. Libro de San Juan, regresamos, fíjate lo que dice allí Jesús. Qué bonito es aprender cómo Jesús puede hacer curación, cómo puede sanar y cómo puede seguir hasta el día de hoy haciendo lo mismo. Aquel Jesús que tuvo autoridad para decirle a ese paralítico: levántate, toma tu lecho y anda, es el mismo que a otro paralítico que sanó cuando murmuraban contra él y decían: blasfemias, dice este hombre ignorante. ¿Cómo puede decir esas cosas irresponsablemente? Solo Dios puede perdonar los pecados. Así les dijo Jesús, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder también para perdonar pecados, le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y camina. La orden era perentoria. Esa palabra sigue teniendo el mismo poder. ¿Tú le vas a decir que no? A ver, párate enfrente. A ver, atrévete a decirle que no. No vas a poder. Porque antes de que digas no, habrás caído al piso fulminado. Dice la palabra: cualquiera que le ataque saldrá fuego de la boca de ellos, de los dos testigos. Apocalipsis capítulo 11, versos 5 y 6. No te olvides, estas palabras están vivas. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. San Juan 6, 63. Las medicinas que Dios ha puesto en nuestro medio, los mandamientos que nos ha dado para utilizarlas, la comida que debemos de comer, ha de ser nuestra medicina. Frutas, verduras, cereales, granos, es lo que nuestro Dios ha provisto para que nosotros podamos tener un completo sistema de defensa. ¿Sabes? Nuestro cuerpo tiene la misma curación dentro de él. La curación no viene del exterior, la orden viene del exterior. La orden de los mandamientos de Dios. Cuando Dios te dice, comerás tal cosa, está dando la orden para que sanes. Está dando la orden para que te evites la enfermedad. Cada orden de Jesucristo se cumple. Salmo 33, versículos 6 hasta el 9, fíjate lo que dice allí la palabra del Señor, para que comprendamos cuánto poder tienen las Santas Escrituras. No existe ninguna profecía que nos diga que lleguemos a un tiempo que será el final donde no nos moveremos sobre nuestros pies y donde tendremos que hacer algún tipo de vivencia contraria a la creación. Desde que Dios ha creado, ha dicho:
vayan por toda la tierra, respiren el aire puro. Si Dios hubiera querido tenernos sin respirar, Adán y a Eva después del pecado les hubiera puesto también una tapa sobre la nariz y la boca para que no respiren y les hubiera dicho, vayan ahora con su pecado, así van a respirar ahora. No, Señor, no fue así. La orden es que tienes que recibir el aliento para la vida. Cuando el hombre fue hecho de tierra, como era un muñeco al principio de tierra, dice que el Señor se acercó y sopló aliento de vida en su nariz. Si Adán hubiera tenido la nariz tapada, no hubiera recibido el aliento de Dios y no hubiera tenido vida. Así que es totalmente incongruente el pensar que Dios te diga que vivas y que te tape la nariz y que te tape la boca. Eso no tiene sentido. Dios nunca hace eso. Sería un Dios criminal y ese no existe. No ha nacido, no va a nacer. Dios no lo va a permitir, porque todo tiene su límite tan solo para conocer la maldad. Salmo 33 nos dice así, versículo 9, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. A la orden de Dios hay que obedecer su mandamiento. Ay de aquel que discuta con Dios, ay de aquel que diga, ¿qué cosas hablas? Romanos capítulo 9, mejor le hubiera sido no haber nacido nunca, atarse una piedra de molino al cuello, echarse al mar y asegurarse de que no va a salir nunca más. Romanos capítulo 9, versículo 20 dice la Escritura, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que discutas con Dios? ¿Le va a decir el vaso de barro al que le ha hecho, ¿por qué me has hecho así? No tiene sentido discutir con Dios. Si Dios dice algo en sus mandamientos, calladito, humilde, al pie de Jesús, a humillarse. Si no lo hacemos, nos puede costar muy caro. Si no aprendemos a respetar lo que Dios creó, lo que Dios enseñó, Dios tiene un límite. Es grande en misericordia, pero no pasa por alto al culpable. No se puede limitar a Jesús. No hubo nadie que pudiera frenarlo ese día. Y por más que lo llevaron ante el Sanedrín, solo recibieron su juicio ese día. ¿Sí? Se atrevieron a que después de que Jesús sanó al paralítico y le dio la orden de caminar, anda, camina, anda, ocúpate de poder recibir tu sol, tu oxígeno, tu agua, que tengas cada uno de tus remedios fundamentales. No te olvides los famosos 8 remedios con los cuales la persona puede estar totalmente sana. Dios ha diseñado nuestro cuerpo de tal manera que en cada célula, en cada partícula de esta, todo nuestro sistema pueda inmediatamente fabricar lo que se necesita para defenderse de cualquier mal. Desde el principio Dios nos ha puesto en este mundo y todo lo que hay desde el principio y lo que el mismo Satanás ha hecho en sus laboratorios, el cuerpo que Dios ha creado, lo ha creado con tal capacidad de poder hacer resistencia a tantas enfermedades y males. Es así. Nosotros tenemos un laboratorio interno, un laboratorio que Dios ha puesto allí. Y en ese laboratorio se encuentran rápidamente las vacunas internas, tanto que el ser humano no las necesita externas. Y quien diga lo contrario, miente. No es verdad. El cuerpo hace sus propias vacunas. El cuerpo genera sus propios anticuerpos. Quien diga lo opuesto es un ignorante consumado. No puedes discutir con Dios, no pierdas tu tiempo. ¿Quién te crees? Tú no le vas a decir a Dios cómo ha hecho sus cosas. ¿Tú vas a fabricar algo mejor que Él? ¿Sí? Dime dónde estabas tú cuando se estaba creando Júpiter. Cuéntamelo. ¿Dónde estabas tú cuando se estaba haciendo el Sol? Dímelo. ¿Sabes tú cómo se ha formado todas las Pléyades? ¿Has pasado tú alguna vez por el Orión? ¿Qué cosas sabes? A Dios no le vamos a enseñar.
Con Dios, ¿cómo tú le vas a venir a decir, yo te voy a enseñar cómo se hacen las cosas? ¿Te atreverías a decirle a Dios irresponsable? ¿Así? ¿Con qué cara? ¿Quién serías tú? ¿Te has mirado en el espejo siquiera? ¿Te has visto quién eres? No le llegas ni a las sandalias a Jesús. ¿Y tú le vas a decir a Jesús cómo se van a hacer las cosas? ¿Tan atrevido eres? Pues no tiene sentido. Tan grande es su amor que todavía te hace razonar y te dice, más bien ven y yo te voy a enseñar cosas sublimes que tú no conocías. Primero, arrepiéntete en el polvo y en la ceniza. Reconoce tu condición y yo te voy a hacer sabio como tú no te imaginas. Y voy a cambiar tu manera de ser y recién vas a valer. En este mundo, lo único que vale ante Dios es la humildad. Sin humildad, Dios humilla a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que tengamos cuidado. Caminemos con Dios de puntitas. No vaya a ser que por hacernos los valientes terminemos pulverizados como USA. No es bueno jugar con Dios. Dios no es un niño para que pongas un caramelo en su boca y se lo vuelvas a sacar. Dios es Dios. Está lleno de amor y misericordia, pero quiere que los que creen en Él sean iguales que Él. Nada menos de eso. Sed perfectos como vuestro Padre que esté en los cielos es perfecto. San Mateo 5:48. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Tú decides. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Salmo 19:7. Andemos por los caminos del Señor, así con nuestras imperfecciones, así con nuestros errores, pero sobre los mandamientos de Dios. Y si tenemos que tropezar y caer, caigamos sobre esa ley, para no salir de en medio de ella, para caminar por el camino de Dios. Por el camino de tus mandamientos correré cuando llenes mi corazón. Salmo 119, versículo 32. Dios nos está invitando a hacer las cosas correctas. Así que el cuerpo tiene sus propias defensas. El poder de curación está en el cuerpo. Es increíble cómo hasta hombres de ciencia declaran que nuestro cuerpo tiene sus receptores. Bueno, ellos le han puesto ese nombre. Tiene sus receptores en los cuales hay cierto tipo de drogas que el mismo cuerpo posee. Y que todo lo que hay que hacer es darle esa cantidad de droga que necesita para reactivar esa droga que está dentro del interior. Pero sabes que los niveles para eso están dentro de las plantas, de la comida, de lo que Dios nos ha dado, para que puedan funcionar en el interior y hacer su trabajo, porque ese es su trabajo, de tener que producir lo que tu cuerpo necesita para poder resistir frente al ataque del enemigo. Es así como Dios lo ha hecho. ¿Crees que Dios se ha olvidado de algo? ¿De qué estás hablando? ¿Tú te olvidarías que tienes un hijo? ¿Te olvidarías que a tu mujer le has dado hijos? ¿Te olvidarías lo que Dios te ha permitido? ¿Y tú crees que el Dios del cielo se va a olvidar de sus hijos? ¿Tú piensas que el Dios del universo, el que ni siquiera el universo lo puede resistir, se va a ver olvidado de algo? Dios ha dicho claramente, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. San Mateo 28:20. ¿Piensas tú que ya no está? Él sigue, Él está caminando, Él está en el medio, nos habla a través de su libro. Él no se ha olvidado de lo que ha creado. Las mujeres se pueden olvidar incluso de sus hijos. Yo no me olvidaré jamás, dice el Señor. Así que tenemos que estar seguros de eso. Todos los cuerpos están diseñados, solo dales el combustible correcto. El combustible correcto está en las plantas, está en lo natural que Dios creó, en lo que produce la tierra. Así es como Dios dio desde el principio la comida al hombre.
El alimento animal no es la comida que se necesita. Los tóxicos que poseen los alimentos animales de origen animal intoxican al cuerpo. Así que va a ser un poco difícil que los que tienen cuerpos intoxicados puedan resistir y producir buenos materiales de defensa en el organismo. Se necesita producir defensas. Se necesita que el cuerpo esté atento, que cada célula, cada parte mínima, cada partícula haga su trabajo. Cuando esto pasa, entonces todo marcha sobre ruedas. No necesitamos más de eso. Los receptores están atentos a la comida que les damos, al oxígeno que recibimos. Entonces el cuerpo hará lo demás. Todo lo que tenemos que hacer es darle el empuje, nada más. ¿Qué parte de eso no se entiende? Y a veces, una pastilla que te dan, que a veces tiene muchos tóxicos, puede que tenga eso que el receptor necesita y por eso se produce la reacción del cuerpo. ¿Sabes? Y esto lo voy a decir sobre la base de lo que dijeron grandes médicos científicos en estos días que ha habido esta tremenda crisis. Ellos dijeron, ¿de dónde han sacado la idea que una pastilla te cura? No, eso es mentira. Una pastilla no te cura. El cuerpo es el que se cura. La pastilla solo va a ser el empuje, el estímulo y nada más. Pero eso que hay en la pastilla lo encuentras en los productos naturales, que no tienen efectos secundarios. Y si por eso se viene abajo toda una industria que saca todo ese tipo de productos, Dios dice que se venga abajo. ¿Cuál es el problema? ¿O me vas a decir que no? Entonces, pues hijito, las cosas son claras. Dios es claro, porque Dios ha puesto un laboratorio completo. Los desobedientes somos nosotros, que no asumimos lo que Él nos ha dado. Debemos aprender a alimentarnos bien. Debieran haber más, mucho más, en enseñanza de lo que es la comida sana, la comida económica. Es en eso en lo que se tiene que gastar. ¿Cuántas naciones hacen correr multimillones de dinero? 10.000 millones, 8.000 millones. Cantidades inmensas. Imagínate, una persona decía en esta semana mientras le escuchaba, en tal país han recibido 20.000 millones de apoyo y de préstamo para la nación. Y otra persona le decía, ¿y qué van a hacer con ese dinero? Ah, se piensa reactivar grandes empresas. Y el otro le dijo, ¿y por qué no le dan de todo eso solo 1 millón a cada habitante? Verían cómo se reactiva y crece mucho más la economía de la nación y se harían más que potencias. Sorprendente, ¿no? ¿Te imaginas? 20.000 millones, que en un país solo hayan 20 o 30 millones de personas, a millón a cada uno, para tremenda cantidad de 20.000 millones, entonces se reactivaría una supereconomía, porque cada persona recibiendo solo eso y convuelto todavía del préstamo, sería suficiente para poder levantar lo que posee. O cualquiera podría decir, ¿de qué estás hablando? Te estoy contando. Sí, porque hay algunos que cuando a veces cuento algunas cosas como estas, para hacer razonar con una ilustración, piensan que ya nos estamos metiendo en cuestiones de cómo enseñarle a la gente a hacer economía, política y no sé qué cuánto más. Hay personas que a veces no están usando la mente al 100% cuando están escuchando un tema, como en los días de Jesús, que torcían sus palabras. Es increíble cómo se busca cualquier pretexto para desviar del camino correcto. Como si Dios no tuviera que hablar sobre todo lo que tiene que hablar. Este libro lo tiene todo. Y si tú dices que no, es bueno que te vuelvas a reeducar. Es necesario nacer de nuevo. Si no naces del agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Necesitas nacer de la verdad, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro 1:23. ¿Que no es suficiente?
Regresamos al libro de San Juan. Y una lección maravillosa de Jesús para tener que obedecer su palabra. Dice así, San Juan capítulo 5, versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, desciende otro antes que yo. Bueno, Jesucristo en esta ocasión estaba trayendo sanidad en medio de ese hospital de Esculapio. Estaba demostrando que su palabra obedecida iba a traer sanidad para todos. Jesús quería que comprendieran algo más profundo, algo más real. Esta gente venía con sus enfermedades a querer sanarse milagrosamente allí en esas aguas, mágicamente. Pero luego seguía con todo lo mismo de siempre. Es decir, salían de esas aguas medicinales, decían que se mejoraban, porque seguramente alguna reacción en el cuerpo por esas aguas termales hacían que los receptores se activen. Eso es conocido. Entonces, Jesús quería mostrar que Él quería que la gente no volviera más con esa enfermedad, que se curara para siempre. Y lo iba a demostrar con este paralítico. Lo iba a sanar para que todos vean que la curación de este hombre iba a estar supeditada a la seguridad de allí en adelante a poder mantenerse sano. ¿Cuál era? Jesús le dijo en el verso 17. Jesús le respondió, versículo 14. Después le habló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Cada vez que nosotros empleamos los medios de curación, ya sea a través de un médico misionero real o ya sea a través de ti mismo, porque cada uno debe de ser médico de sí mismo, una responsabilidad ante Dios es que cuides el cuerpo que te ha dado. Fíjate lo que dice en el libro de Primera de Corintios capítulo 3. Dios siempre ha enseñado que el hombre es responsable de su curación, que el hombre es responsable de sanarse a sí mismo con los medios que Dios ha dado. Así es. Vino como un gran médico para enseñar esa responsabilidad a todo ser humano. Hasta el día de hoy, los verdaderos médicos te dicen lo mismo, te dicen, ¿sabe? Mejor es prevenir antes que curar. Es decir, aprende a hacer una vida metódica, aprende a no excederte con los alimentos y aprende a quitarte los tóxicos de tu vida. Un verdadero médico jamás te va a decir, tómate una copita de allá en cuando. En exceso es mala la copa, no te va a decir porque entonces no es médico verdadero. ¿Por qué? Porque él sabe muy bien que lo que tu cuerpo necesita, incluso en alcohol, lo encuentras a través de lo que comes. Las frutas, las uvas, todo eso produce el alcohol que necesita tu cuerpo. El alcohol para poder hacer la digestión, para metabolizar. Todo eso Dios lo ha puesto, o piensas que se olvidó. Así que no te engañes. Nunca lo has visto a Dios brindando con Adán, porque no hacía falta. Razona, date cuenta de la realidad. Así que entonces el Señor todo lo puso. Lo malo está cuando nosotros no hacemos caso de lo que nos dio. Tenemos que ser más reformadores en pro de la salud. Hacer que el mundo conozca el tipo de alimentación. Hombres que fueron llamados para tener que hacer esta labor, como lo eran los dirigentes de Israel, no lo hacían. Los dirigentes de Israel se sometían a lo que otros hacían. No querían apoyar a lo que Dios había dado y por eso Dios los desechó. Los que llevan el evangelio del mensaje del tercer ángel para esta última hora, deben hacer conocer cómo es la verdadera comida, cómo es la verdadera bebida. Deben enseñarle a la gente cómo es la alimentación correcta. Temed a Dios y dadle gloria. Si pues coméis o bebéis, que todo sea para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10:31. Esa es la forma de trabajar. Primera de Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Qué pasa
si estoy lleno de flema, si estoy lleno de algo que me está asfixiando y sigo comiendo carbohidratos que me van a asfixiar más? ¿No sería mejor que me ponga a comer frutas y verduras para que me ayuden a respirar mejor? ¿No sería mejor comer frutas que estén llenas de oxígeno para que me oxigenen más? ¿No sería más sencillo acaso? ¿No sería acaso bueno algunos pepinillos que me puedan ayudar a desinflamar? ¿No sería mucho mejor? Obviamente que no estén fríos. Debemos tener en cuenta lo que el cuerpo necesita, estar atentos para que podamos nosotros recibir la sanidad de Dios. Somos responsables del cuerpo que Dios nos ha dado. No para que digamos, cuando nos vienen a curar, Señor, ¿por qué pides tanto? Ese es el peor error que se tiene. Fíjate y sigue el ejemplo de este paralítico, escúchalo. Y este paralítico no sabía quién era Jesús. Solo vio a una persona que podía ser alguien que lo ayudara para poderse lanzar al pozo. Como lo vio buena gente a Jesús, una persona que de solo mirarlo le estaba diciendo, ¿quieres sanarte? ¿Quieres que te ayude? En otras palabras, solo por eso el paralítico inmediatamente dijo, parece que me quieren ayudar. Y creyó. Dios estaba operando a través de Jesús, porque Jesús estaba cumpliendo la labor de ayudar a estos que requerían de su apoyo. Cuando una persona tiene el mejor deseo de querer hacer un bien por el otro y no está pensando en cuánto va a costar, porque muchos de los que siguen una carrera han cambiado los tiempos. Antes se seguía una carrera para curar de medicina, no por el dinero, no porque le digan doctor, no porque lo pongan en un buen sitial, sino porque quería salvar, quería ayudar. Es en base a eso que se hicieron juramentos. Pero si tú vas a seguir una carrera, no para salvar, te aseguro que no te salvarás. Haz lo que quieres que hagan contigo, dice la regla de oro. Si tú quieres hacer algo que quieres que hagan igual contigo, haz lo mismo. Aquellos que representan a Jesucristo y en todas las demás profesiones y carreras, que se olviden que las carreras y las profesiones son para hacer y amasar dinero. Pecado, pecado, pecado. Son para servir a la sociedad. Son para servir a tu prójimo. Son los medios que Dios utiliza para que se muestre el amor al mundo, para que hagas el bien a los demás, para que utilices tus conocimientos no para tu egoísmo pestilente, sino para ayudar, para salvar, porque no hay más amor que este, que des la vida por tus amigos. Es increíble cómo ahora los jóvenes que salen de los colegios buscan una carrera no para servir a la sociedad, sino para llenarse los bolsillos y tener un buen nombre y que los estén alabando. Esa es la peor ignorancia que puede existir. Hay que razonar. Inteligencia y sabiduría es aquello que te hace saber que estás viviendo en medio de una sociedad de seres iguales que tú, y que tienes que aprender a que todos esos seres puedan estar bien para que tú también lo estés. Esa es la ley de la vida. A eso se le llama amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si no le quieres dar ese nombre porque te parece cursi, ya que te han hecho creer que la palabra amor es cursilería, culpa de todas esas religiones falsas. Por eso, cuando tú recibes el conocimiento, para poder curar, para poder sanar, para poder ayudar, tienes que hacer que ese conocimiento le llegue a la gente. De lo contrario, sería imposible que estemos haciendo algún bien por los demás.
de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Recibiste la palabra? Tienes que darla a conocer. Cuando nosotros buscamos conocimiento, que no sea solo para la exaltación personal, que sea para la gloria de Dios, haciendo el bien a los demás. Jesucristo recibió el conocimiento de la gracia, lo trajo del cielo e inmediatamente lo empezó a impartir. La palabra del Señor continúa diciendo cómo es que Jesús hizo la labor en favor de este paralítico. Versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Fíjate en esto. A la orden de Jesucristo, inmediatamente el cuerpo respondió. Porque cuando Dios da algo en su palabra, funciona de inmediato. Acá no dice que el paralítico fue moviendo un dedo, un pie, otro pie, y se fue levantando de a poquitos. No. De un brinco, saltó, se puso en pie. Ahora, este paralítico pudo haber perdido su oportunidad. ¿Te imaginas si el paralítico le hubiera dicho a Jesús, primero cúrame y luego me paro? ¿Te imaginas si le hubiera dicho, no siento que estoy curado, primero quiero sentir para poderme parar? Hubiera perdido su oportunidad. En lugar de eso, obedeció. Humilde. Eso es lo que nos falta como seres humanos. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando el paralítico humildemente obedeció, inmediatamente que hizo el esfuerzo para levantarse, los músculos respondieron. La palabra de Dios penetra hasta los tuétanos. Así lo dice el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz. Así que cuando esa palabra entró por los oídos del paralítico, llegó hasta los mismos genes, movió los músculos y los nervios, dio vida a lo que no tenía vida y lo levantó. Así también, cuando obedecemos a la palabra del Señor en nuestra comida, en nuestra bebida, en nuestros hábitos de vida, esto responderá. Y nuestros receptores que oyeron la palabra de Jesús recibirán también la enseñanza de Jesús, y por medio de estos alimentos sanos y por medio de una vida sana, de acuerdo con los 8 remedios fundamentales, el cuerpo reaccionará. Muchas enfermedades parten desde los mismos pensamientos, la mente. Sí, hay muchas personas que solo con pensar se pueden enfermar. Pueden estar en medio de una enfermedad y sentir hasta los síntomas y hasta morirse con ellos. Eso está demostrado. Aún los venenos sueltos en medio del ambiente pueden ser contrarrestados. Y Dios nos llama a tener que hacer esa labor por nosotros mismos, a recibir su palabra como debe de ser. Cuando lo hagamos, así como el paralítico se sanó, seremos sanados. Finalmente nos dice la historia lo siguiente. Versículo 9. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Estos dirigentes judíos, a estos no les importaba, ni siquiera los hacía sonreír el ver un paralítico caminando. Tan duros de servicio eran, tan ignorantes de la luz, que no la aceptaban ni aunque la estaban viendo delante de sus ojos. Contrario a decirle al paralítico: oye,
estás caminando. ¿Cómo te sanaste? Ah, ese hombre llamado Jesús me curó. A ver, vamos a hablar con Jesús que nos enseñe pues cómo se hacen estas cosas tan maravillosas. Contrario a eso, ¿quién te ha sanado? Oye, ¿no te das cuenta que es sábado? ¿Qué haces cargando el lecho? Ni siquiera les interesó el milagrazo que estaba delante de ellos. Nada. ¡Qué necedad! Así es cuando el egoísmo está dentro del corazón. Cuando eres pagado de ti mismo, ya ni cuenta te das de la realidad. Has perdido el amor. Necesitas amor. Y lo peor es que estos son los que más amor hacia ellos exigían. Y es increíble. Cuando les hablabas fuerte, refunfuñaban y maldecían. Y la gente les decía, oye, pero Jesús ha sanado. ¿Qué cosa tiene de malo? Está bien que haya sanado, pero que nos respete. ¿Qué le pasa a ese Jesús? ¿Nos quiere hacer quedar mal o qué? ¿Quién se cree? ¿No es el hijo del carpintero? Es increíble. ¿Cómo reaccionaban así? ¿Quién les había hecho creer que eran lo que no eran? ¿Quién los había engañado tanto? Su arrogancia no tenía límites. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Parecía que le iban a decir, oye, ¿y quién te sanó y cómo? ¿No? ¿Quién te ha dicho que tomes tu lecho y que andes? En otras palabras, ¿quién te ha dicho que dejes de ser paralítico? Increíble, ¿no? Locura. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día sábado. Según las leyes judías que ellos se habían establecido, no la ley de la Biblia, los 10 mandamientos no tenían nada que ver ahí. Ellos tenían la Mishnah, en la que habían 39 reglas para guardar el sábado de acuerdo al antojo de ellos, no de acuerdo a lo que dice la Biblia. En la Biblia habían 3 reglas cardinales para el sábado. ¿Cuáles eran? 1, no vas a cocinar en sábado. 2, no vas a comprar ni vender en sábado. 3, guardarás el sábado de puesta a puesta del sol. Pero estos habían creado 36 reglas más sobre esas 3, 39 al final, que hacían del sábado un día aburrido, feo, horrible. Un día que no querías que llegue. Así lo hacían. Y ahora, según las reglas de ellos, Jesús lo había transgredido al sábado. Pero ya hemos visto al principio que no era así, porque Dios que dio el sábado lo dio para el hombre. El sábado fue hecho por causa del hombre, dijo Cristo, San Marcos 2, 27, 28. Y no el hombre por causa del sábado. Así que entonces, Jesús estaba cumpliendo con la ley. Versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Por qué les respondió Jesús hacia estos dirigentes falsos? Fíjate lo que dice acá. Versículo 17. Y Jesús les respondió, mi Padre trabaja hasta ahora y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Fíjate lo que dice ahora acá. Jesús les dijo a todos ellos, mi Padre trabaja hasta el día de hoy y yo trabajo. Dios había creado el sol, la luna y las estrellas. No ha dejado de hacer que funcionen. Su trabajo de Dios continúa, así sea sábado o domingo. Ahora, en el día sábado había un trabajo que se hacía especial. Dios había dicho 6 días trabajarás en tus labores comunes.
Ahí vas a comprar, vender, hacer tus transacciones. Pero el séptimo día, que es el día de reposo, trabajarás en mis obras. Es lícito hacer el bien en día sábado, dijo por eso Jesús. Había un trabajo que hacían todos los sábados. Estos mismos dirigentes estaban trabajando en el santuario todos los sábados. Encendían el candelabro, quemaban el incienso, mataban el sacrificio, cortaban el cuello, sacaban la sangre, llevaban la jofaína, la asperjaban en el templo. Todo eso era trabajo, era el trabajo de ellos. Como un pastor que trabaja en la iglesia. Así también estos estaban trabajando. Y estaban trabajando para la gloria de Dios. Cuando tú te acercabas a uno de estos dirigentes judíos y tú les decías así, ¿cómo? ¿No dice 6 días trabajarás y el sábado descansarás? Estos te decían, sí. Y tú les decías a ellos, ¿y tú cómo estás trabajando acá dentro del santuario? ¿Sabes qué te respondían? Inmediatamente te respondían así estos dirigentes. Te decían, escucha bien, Dios nos ha mandado a hacer esta labor. Este es el trabajo de Dios. Él trabaja desde el cielo pidiéndonos sacrificios y nosotros trabajamos en la tierra realizándolos. Dios trabaja y nosotros trabajamos. Bueno, Jesús, ¿qué estaba haciendo distinto? Ahora Jesús les dijo, mi Padre trabaja y yo también trabajo. Yo estoy haciendo la predicación del Evangelio, estoy llevando a cabo la obra. Estoy haciendo lo que Dios ha mandado que tengamos que hacer. ¿Qué estoy haciendo de malo? Pero le llamaban quebrantador del sábado ellos, porque el texto dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el sábado. ¿Quién? A los ojos de los judíos. Juan no está diciendo que Jesús quebrantaba el sábado, no. Juan está diciendo que los judíos lo acusaban de eso a Jesús. Así que tengamos en cuenta lo que dice ahí, leamos bien. Sí, porque he encontrado por ahí alguien que decía que el texto está diciendo que Jesús quebrantaba el sábado. Así que entonces Jesús tuvo que ponerlos finalmente en su lugar a estos personajes. Fíjense lo que les dijo. San Juan capítulo 5, verso 39. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. En otras palabras, ¿por qué no leen la Biblia para que se den cuenta que lo que estoy haciendo está en armonía con lo que dice la Biblia? Como no quieren ustedes leer, por esa razón me acusan, porque ustedes son ignorantes de la verdad, no la leen, no la estudian y todavía me discuten. Es increíble. ¿Te imaginas que hayan personas que se han preparado para ayudar, para curar, para sanar, y que estas personas, cuando quieren decir cómo se tiene que hacer la curación, por ahí se levante algún economista, algún administrador, algún contador, algún político a decir, momentito señores, desde acá damos las órdenes cómo se cura la persona, cómo se sana? Y los otros que son los conocedores le dicen, momentito señor, pero nosotros somos los que sabemos. Sí señor, pero ustedes no van a hablar ahora mando yo. Un fariseo completo. No tiene ningún sentido. Hay que cuidarse de caer en ese lado extremo. Y que los que conocen y saben, que sean los que enseñan. Que Dios quiera que cada uno de nosotros hayamos aprendido de esta lección. Jesús estaba enseñando cada día y solo tenía deseos de amor. Y si a veces tenía que hablar con fuerza, y si a veces tenía que decir las cosas por su nombre, lo hacía porque quería lo mejor. Lo demostró cuando sanó al paralítico. Si estamos paralizados por el pecado, aceptemos las palabras de Jesús con amor y digámosle, Señor Jesús, gracias por quererme sanar. Gracias por querer limpiarme de mis pecados y hacerme una persona correcta frente a tus ojos. Vamos a ponernos de rodillas y le vamos a pedir a Jesús que nos ayude para poder vivir de acuerdo con su palabra, para recibir la sanidad, la bendición y la vida eterna, que es lo principal. Vamos a ponernos de rodillas.
Bendito Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las palabras benditas que nos has dado. Y te rogamos que nos ayudes a ponerlas por obra y a compartirlas con quienes todavía no las conocen. Que estas palabras, Señor, puedan ser espíritu y vida en cada uno de nosotros. Quédate ahora con nosotros y guárdanos en tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, hoy día hemos aprendido un milagro más de Jesús. No te olvides, estamos en Face, estamos en Twitter, estamos en YouTube. Canal El Último Llamado Divino. Estamos a través del hashtag del Último Llamado Divino, Departamento de Publicaciones del Tercer Ángel del Último Llamado Divino, y estamos en la Asociación de Universitarios Adventistas del Último Llamado Divino. En Radio Líder, 5 de la tarde, AM 1240, FM 987. Estamos en YouTube, 9 y 3 de la tarde, con Daniel y el Apocalipsis. Y estamos también a través de Twitter. Así que nos puedes escuchar también por el canal El Último Llamado Divino, Magazine de Buena Fuente, Daniel y el Apocalipsis. Que el Señor te bendiga, Dios te guarde. Amén.